Buenas tardes amigos, mi nombre es Miguel Estela, estamos por Presente TV en esta oportunidad con el doctor César Delgado Gembes. Es un gusto tenerlo al doctor a consideración de la comunidad académica y en lo personal me adscribo a ella. El doctor, uno de los mejores, si no es que el mejor especialista en derecho parlamentario que tiene nuestro país, profesor de diferentes universidades, ha trabajado muchísimos años en el Congreso de la República, a quien tenemos el gusto y el privilegio de contar con su participación en esta oportunidad. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Querido Miguel, un placer acompañarte, aunque sea virtualmente. Que bueno, nos ayuda bastante para esclarecer nuestras dudas, doctor, porque estamos viviendo pues situaciones de normalidad constitucional y lo que se requiere en este momento es la preclaridad justamente de personas con experiencia, de trayectoria y experiencia como usted. Como conversaba con el doctor Domingo García Belaúnde que hace unos días, él tenía pues, estaba invocando a la comunidad y a algunos colegas a estudiar un poco más el régimen de excepción porque decía que existía el proyecto que ya se conocía por los constituyentes de 1979, el rey de España, Juan Carlos I, había traído un proyecto donde sí se contemplaba pues la emergencia, el estado de emergencia por cuestiones sanitarias, pero que no lo recogieron y que quizás, a pesar de que hayan transcurrido tantos años, sea el momento, ¿no? De estudiar porque no existe un supuesto habilitante taxativo en la Constitución. ¿Usted cree que sea necesario o simplemente la Constitución ya regula de manera abierta esta situación? No, mira, en realidad me picas un poco la lengua porque yo tengo el mayor de los respetos y de los cariños, por supuesto, y admiración por Domingo García Belaúnde. Eh, la opción que él tiene es correcta, por supuesto, porque lo óptimo es que la realidad tenga la mejor cobertura posible dentro de nuestras normas. Sin embargo, yo creo que estaríamos adecuadamente cubiertos con el supuesto que ya contempla la Constitución cuando habla de que se cree el régimen de excepción en casos de una grave amenaza. Ahora nos encontramos ante una grave amenaza. ¿Qué más necesitamos? O sea, que se diga específicamente que la grave amenaza tenga naturaleza sanitaria. No, porque nos amarramos. Las situaciones o los supuestos de grave amenaza pueden ser tantos que creo que con lo que actualmente tiene la Constitución tenemos para defendernos. El problema no es tanto si es que estamos ante un supuesto específico o genérico que ameritaría o que justificaría el estado de excepción. Para mí, más importante que eso pudiera ser, en primer lugar, cómo se ejercitan las facultades que prevé la Constitución para el estado de excepción. Es decir, quien tiene que tomar decisiones en un estado de excepción tiene que cuidarse sobremanera de tal forma que no transgreda límites materiales específicos que exige un régimen republicano de gobierno. Esto supone que, por ejemplo, si de acuerdo a la Constitución, un estado de emergencia, tú puedes recortar los derechos fundamentales o las garantías respecto de los derechos fundamentales de libertad de tránsito, de inviolabilidad de domicilio, de libertad de reunión. Cabe que bajo el estado de emergencia, de alguna forma oblicua o colateral, el gobierno pretenda recortar el derecho a la libre expresión, por ejemplo, o a la libertad de información, a la libertad de opinión. Si lo hiciera, esa sería una grave transgresión del régimen constitucional. Esto por un lado. Por otro lado, así como hay que tener cuidado sobre qué cosa es lo que comprende la excepción bajo un régimen de excepción, por otro lado, es importante notar que justamente, de acuerdo a nuestro modelo constitucional, cuando nos encontramos ante un régimen de excepción es cuando probablemente mayor necesidad de un parlamento competente, eficiente y eficaz debiéramos tener. ¿Por qué? Porque el parlamento representa en estos casos la conciencia con la cual se respetan las libertades fundamentales a través de su capacidad de control. Entonces, si los representantes desconocen el rol que les corresponde
dentro de un estado de excepción, no están cumpliendo con un papel constitucional crítico para que nuestro régimen sea un régimen basado en el principio de división de poderes y de equilibrio entre los poderes de Estado. Para mí más importante, repito, que si existe o no la cláusula específica de que un régimen de excepción debe contemplar la excepción por casos de peligro sanitario, yo creo que ese tema ya está suficientemente cubierto con la causal de grave amenaza. Y por eso insisto que me parecería mucho más importante que que se cumpla con la naturaleza del régimen de excepción y que el Poder Ejecutivo no haga más que lo que efectivamente puede hacer sin violentar principios constitucionales críticos para el Perú. Doctor, ¿usted cree, porque quizás los defensores de una posición un poco más de la literalidad o la taxatividad que debería estar en la Constitución, dirían, bueno, pero tratándose de restricción de derechos fundamentales, es necesario que exista un supuesto que esté contemplado en la Constitución de manera taxativa, porque la grave amenaza podría ser un concepto indeterminado que queda pues prácticamente la absoluta discrecionalidad de la autoridad política, ¿no? Es posible, pero de otro lado, esa taxatividad ausente en este caso, debiera subsanarse mediante el ejercicio de la capacidad soberana que le corresponde al Parlamento. Cuando estamos ante un estado de excepción, el soberano es el que tiene la capacidad de resolver qué es lo que es correcto constitucionalmente y qué no. En este caso, si asumimos que el soberano es el Poder Ejecutivo, nos encontramos en una posición semejante a la que en su momento tuvo Luis XVI o Luis XIV, el Estado soy yo, porque el presidente de la República no es monarca. En este caso, el presidente de la República utiliza la capacidad de decisión, sí, pero en un sistema de división de poderes, quien tiene que cautelar los ejercicios que la Constitución prevé es el Parlamento. Y si el Parlamento no lo sabe, estamos perdidos. Estamos perdidos porque nuestro régimen deja de ser un régimen republicano, deja de ser un régimen democrático. Por eso, puede ser, digamos que técnicamente lo deseable que conste taxativamente, pero Miguel, si nosotros exigiéramos taxatividad para un texto constitucional, estaríamos pidiendo poco más o menos que nuestras constituciones tuvieran un régimen semejante al que se crea con la ley de títulos valores, de carácter cartulario. Las constituciones no tienen por qué tener el desarrollo específico de cada una de las frases, enunciados o proposiciones, sin lo cual no se pueda cumplir. Nosotros en las constituciones tenemos que dar por supuesto que los operadores y que los actores de los procesos saben qué es nuestra Constitución y cómo nuestra Constitución es consecuencia de una herencia, de una cultura, de valores históricos que debemos transmitirnos unos a otros y que lamentablemente ahora nos damos cuenta que carecemos y cada vez estamos peor. ¿Por qué peor? Porque con esta manía que hemos adoptado ahora de criticar a quien tenga el poder simplemente porque yo no gané las elecciones y porque me parece que se está cumpliendo de manera exagerada con la capacidad que me ha otorgado el pueblo como representante. Si yo me pongo en esa posición, obviamente la falta de compromiso y de respeto por el voto popular me lleva por mal camino. Lo que tenemos con la disolución del Congreso es un caso bastante claro y ejemplar como para darnos cuenta que yo no tengo absolutamente nada de afinidad con el fujimorismo, pero un compromiso democrático me habría llevado a mí a reconocer que en el Parlamento, por más que me hubiera disgustado a mí todas las tácticas y todas las manipulaciones y las maniobras que pudieran existir, como se decía que existieron en el Congreso disuelto, yo tendría que decir, bueno, está muy mal pues que el fujimorismo se haya portado así y por lo tanto está muy bien que
el presidente de la República haya disuelto el Congreso bajo la idea de que se trataba de una denegación fáctica. A mí eso me repele, sinceramente. Yo creo que se ha cometido un grave error con la disolución del Congreso, porque en buena cuenta lo que se ha hecho es cargamontón contra el Poder Legislativo, debido a que los opositores tenían un entripado de carácter emocional o visceral en contra del fujimorismo. Eso no es política correcta, eso es actuar a partir de emociones que deben quedar en un segundo lugar. Yo debo, en una democracia, saber respetar a quien quiera que haya ganado la elección. Si no tengo esa condición, mi temperamento no es un temperamento democrático. Por lo tanto, yo estoy en falta y yo cometo un grave error y un grave daño para la República. Doctor, entiendo que es evidente que no todos los supuestos de hecho deberían estar contemplados en la Constitución, porque en ese sentido podríamos caer en algunos absurdos, como por ejemplo un supuesto de derecho si, por ejemplo, no sé, pues extraterrestres invaden la Tierra, entonces ya es imposible ponerse en diferentes supuestos porque es casi un imposible jurídico, ¿no? Sin embargo, ¿cabría entonces leyes de desarrollo constitucional para este tipo de vacíos o ausencias en la Constitución? ¿O es que pues ese concepto de grave amenaza ya lo cubre todo? Eh, Mira, nuevamente, Miguel, yo me encuentro entre quienes creen que cuanto menos se diga en una constitución es mejor, porque debo poder confiar que los actores son actores competentes. Si no tengo actores competentes, el problema no está en los textos, el problema está en que no tenemos la cultura necesaria para poder funcionar correctamente. Nuestro problema no es un problema de normas. Podemos tener todo el detalle que tú quieras en una constitución. Las constituciones reglamentaristas, al contrario, pueden ser muy rígidas, pero no favorecen la vivencia, el compromiso, no favorecen modos de coexistencia en los que tú afirmas valores de acuerdo a la calidad de las personas. Nuestra democracia falla porque nuestros actores no tienen las virtudes ni las competencias necesarias para que funcione. Y lo mismo debemos decir del sistema legal. No porque tengamos el sistema legalmente más perfecto, donde está anotada cada uno de los pensamientos que uno tenga para que las cosas estén debidamente previstas. No por eso nosotros vamos a vivir mejor. Nuestro problema es un problema de operación, nuestro problema es un problema de vida, no es un problema de papel ni de letras. Con eso no solucionamos el problema. Al contrario, como te digo, si no sabemos comprender que bajo el concepto de una grave amenaza basta para que tú puedas declarar un estado de excepción, y si el Congreso no hace su parte y eventualmente el propio Poder Judicial o el Tribunal Constitucional no cumplen con su rol en el ejercicio y el control de la tarea que les corresponde para verificar que no se exceda en el ejercicio del poder, entonces de nada te serviría, porque pudieras haber puesto ahí, nuevamente, pudieras haber puesto un caso de emergencia sanitaria, ya, perfecto. Y eso quiere decir que porque estás ante un caso de emergencia sanitaria que ya no está vaga, ni ambigua, ni ambivalentemente clasificado como un caso de grave amenaza, eso quiere decir que ya se han respetado la suspensión de las garantías que protegen los derechos a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio, o que no se excede quien así lo ha declarado, extendiendo el régimen de excepción a la desprotección de otras libertades. Ese me parece que es el problema. El problema no es un problema de palabras, el problema es el daño que se puede estar causando utilizando mal el estado de excepción y excediéndose sin que exista un mecanismo de control parlamentario ni judicial adecuado para evitar que los excesos linden con el autoritarismo, la autocracia o formas de despotismo o de tiranía que están totalmente proscritos en un régimen democrático. Doctor, una de las preguntas que creo que vale la pena formularle a usted
En la anterior entrevista yo había mencionado que nuestro régimen político era un régimen político híbrido. Usted creo que sí coincide con Yuval Licari cuando dice que el régimen político del Perú siempre lo ha mencionado además en sus clases de derecho parlamentario, que el régimen del Perú está ubicado dentro del cuadrante de los regímenes políticos. No es cierto que no se haya debatido de manera intensa en la doctrina el tema de cuál debería ser desde el nacimiento de la República el régimen político el derrotero que debió seguir el Perú en ese sentido. Si bien usted me comentaba también que las competencias, que la Constitución lo definía bien y que los actores políticos entendían cuáles eran las reglas del juego de nuestro régimen político en el Parlamento, dentro, en el seno del Parlamento. El debate llegó a debatirse a un nivel intenso que podríamos decir que en su época al menos hubo un agotamiento del tema, o es que todavía no lo hemos definido o no lo hemos debatido de tal manera que pues digamos, este es el derrotero que vamos a seguir finalmente porque lo hemos pensado, lo hemos decidido como nación, ¿no? Bueno, la pregunta tiene que ver con una cuestión concreta. La pregunta es, ¿ha sido debatido nuestro régimen político con las exigencias que son propias de un foro académico en el cual tú tienes en consideración el sistema, las variables, los pesos, las incidencias, las consecuencias? No, la respuesta es no. Y en el Congreso difícilmente podría ocurrir, salvo que nos encontráramos con un parlamento de académicos, lo cual no ha ocurrido. Las personas que tenían algún nivel de experiencia en el desarrollo de del proyecto de la Constitución del año 1993 no eran precisamente los más conocedores, habían unos pocos, estaba, por ejemplo, si no recuerdo mal, Enrique Chirino Soto. Siendo generosos, podríamos afirmar que también podría incluirse en ese supuesto a el señor Carlos Torres y Torres Lara, que no era constitucionalista, sino cooperativista. Y así de repente por ahí alguno que se me debe estar pasando, pero en principio, no, obviamente, si se trata de el abordaje del modelo o del modelo político de nuestro régimen, no ha habido un debate propio de la comprensión de nuestro modelo como una propuesta de ingeniería constitucional. No, obviamente no. Lo que tenemos es la adecuación de nuestra constitución de acuerdo a los intereses que tenían quienes actuaron como nuestros representantes en el Congreso Constituyente. Entonces, lo que han hecho ellos fundamentalmente ha sido ajustar el régimen de acuerdo a las necesidades coyunturales y episódicas que se tenía en ese momento para favorecer los intereses de quienes estaban en el poder. En ese sentido, no yerran quienes afirman que la nuestra originalmente fue lo que Karl Loewenstein llama una constitución semántica, porque se preparó para cubrir las necesidades de quien estaba en el poder. Se necesitaba, por ejemplo, un régimen en el que el poder ejecutivo tuviera mayor ascendencia y el poder legislativo tuviera menor control. Sí, entonces por eso es que no se han preocupado del régimen de pesos y contrapesos de una manera neutral e independiente. Se ha hecho lo que se necesitaba con el fin de cumplir con expectativas o con el espectro libidinal que tenía el partido mayoritario en ese momento. Entonces, me parece que obviamente la respuesta va a ser académicamente nunca se discutió. Lo que tenemos ahora es un producto de ese debate. Y el producto de ese debate es que seguimos avanzando en la hibridación de nuestro régimen, perdiendo de vista que contra más híbrido es nuestro régimen y cuanta mayor sea la simetría que exista entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, nuestro régimen es cada vez más tendente a la anulación de fuerzas, por lo tanto, a la paralización. De alguna forma, advertimos esto cuando vimos la relación que existió entre el Congreso y el Poder Ejecutivo
con la cuestión de confianza que presentó el gabinete que tuvo que renunciar, pero no porque el Congreso le hubiera rehusado la confianza, sino porque se le ocurrió entender al presidente del Consejo de Ministros que su pedido no había sido aprobado, aun cuando la voluntad del Congreso era totalmente diferente. A partir de eso, el presidente afirmó que estaba en el supuesto previsto por la Constitución y por lo tanto él utilizaba la facultad de disolverlo. Este tipo de cuestiones obviamente no fueron previstas como parte del modelo. En los cuadrantes que señalas del análisis de Sugar y Carey, en su libro Presidentes y Asambleas, efectivamente el régimen político peruano no es un régimen presidencial ni parlamentario y tampoco es semipresidencial. Estamos en lo que Sugar y Carey le llaman un régimen de presidencialismo parlamentarizado. Ese es el supuesto en el que nos encontramos. Doctor, ¿este tipo de debates son propios de la naturaleza de un Senado o simplemente como cámara reflexiva finalmente, o es que siempre la naturaleza política del Parlamento y dada nuestra condición en la que los operadores suelen ser ineficaces por una serie de situaciones y elementos que usted acaba de mencionar, nunca se llegaría a materializar, al menos en el corto plazo, en nuestro país? ¿El Senado? Este tipo de debates, digamos, de reformas o de grandes cambios en el régimen político, ¿podría producirse en el Senado o es que los operadores no dan la talla ni siquiera en el corto plazo como para ello? Porque incluso existía una idea, creo que ya bastante longeva, pero finalmente una posición que el doctor Javier Vallerrestra sostuvo durante bastante tiempo, que él tomaba como referencia el modelo del Senado irlandés, y decía que debería estar compuesto por diferentes sectores o segmentos de la sociedad, por ejemplo, universidades, sindicatos, iglesias, colegios profesionales, etcétera, donde quizás el nivel de debate, dada la segmentación que requería pues, este Senado, podría incrementar, digamos, la reflexión de la naturaleza política de esta Cámara y despojarla más de subjetividades para volverla más objetiva, más serena, ¿no? Mira, Aún, sí. en principio yo me encuentro entre quienes discrepan de esta noción de que con el Senado tenemos mayor serenidad o reflexividad. Para mí es una monserga que no me la termino de creer. Eh, el senador Vallerriestra, a quien me une una gran amistad y por mi lado una gran admiración, a él yo lo conozco desde el año 1978 cuando montábamos bicicletas juntos por Costa Verde, subíamos a la zona esta de Chorrillos, el Morro Solar. Montamos bicicleta muchos años juntos y conversábamos mucho también. Yo recuerdo que en los años 80, el senador Vallerriestra, en esa época diputado, al referirse al Senado, él lo calificaba como el gerontocomio solemne, el gerontocomio solemne. Esta crítica que él le hacía al Senado consistía en que precisamente advertía que no, teniendo Senado el Perú en esa época, los senadores eran un conjunto de personajes más o menos privilegiados que no se compraban los pleitos para cambiar el Perú. Él ha sido siempre, el senador Vallerriestra, ha sido un González Pradino. Él admiraba mucho a González Prada y a partir de ese criterio también tiene una vena anárquica y aristocrática muy propia de quienes esperan del Parlamento un centro en el que se producen los cambios. Los cambios, más que la serenidad, es lo que necesita el Perú. Y esos cambios, en principio, pueden lograrse con una fórmula como la que propone el senador Vallerriestra, en el sentido de tener una presencia en el Senado de corporaciones, de gremios, de universidades, que permitan la presentación
de intereses y de propuestas que son distintos a los que se generan cuando tenemos un sistema de representación popular. Es correcto, a mí me parece que esa alternativa que rescata el senador Vallerriestra de fórmulas que tienen que ver con la democracia funcional o corporativa, que en su momento fueron planteadas en el Perú por el propio APRA a través del Consejo Económico y Social, también por Ribagüero, lo mismo que por Víctor Andrés Belaúnde, esas tendencias conservadoras con presencia de los gremios y de instancias organizadas de la sociedad, yo creo que ayuda y colabora para que el Senado no remedie ni duplique las tareas que tiene a su cargo la Cámara de Diputados. Mi propuesta, sin embargo, eh, no tiene mucho que ver con esa alternativa con la que cabe sumar, pero lo central para que tengamos un régimen bicameral supone que reconozcamos que las dos cámaras no deben tener las mismas funciones. Cada una debe tener funciones específicas que le den valor agregado a partir de los procesos que cada una de ellas tiene que realizar. Por ejemplo, si bien la Cámara de Diputados puede legislar, por otro lado, el Senado tendría a su cargo la revisión de la legislación vigente luego de la aprobación por la Cámara de Diputados. Nosotros no sabemos qué está pasando con la legislación que aprueba el Congreso. El Congreso aprueba las leyes y no sabemos si las leyes rigen o no rigen. No sabemos si las leyes que se han aprobado son útiles o no son útiles. ¿Cuál es el impacto que han generado las leyes? No lo sabemos. Esa competencia es la competencia que pudiera ser propia del Senado. Pero para que eso ocurra, necesitamos que cada una de las cámaras cuente con un personal, con un plantel que tenga competencias diferenciadas de acuerdo a las distintas funciones que a cada una de las dos cámaras le corresponde. Y esa tarea, quien debe asegurarse que se cumpla, son los partidos políticos. Y los partidos políticos no se están comprando el pleito porque siguen necesitando preocuparse más de quién les va a financiar la campaña o cómo ganar más votos que de presentarle a la ciudadanía candidatos competentes para cumplir con las funciones que exige la gestión del Estado que está a cargo del Parlamento. Ese es el problema. Mientras que eso no se comprenda, seguiremos cojudeándonos, lamentablemente, mi querido Miguel. Doctor, bastante clara su respuesta. Usted escribió un texto en el año 1998 llamado, bueno, se publicó, al menos es la edición que yo he revisado, Régimen de Gobierno y Poder Presidencial, en la que cita y coincide, por ejemplo, con autores como Lowenstein, Paniagua Corazao, García Belaúnde, el doctor, que en paz descanse, de segundo apellido Ballester, Bernales, el doctor Bernales, Enrique Bernales. Enrique Bernales, respecto a que el Perú tiene un régimen presidencial atenuado, disminuido. No, yo nunca había afirmado eso. Yo señalo quiénes son los que lo hacen. O sea, en ese trabajo que tú has leído, yo menciono quiénes son los que afirman que el nuestro es un régimen presidencial. Pero cuando hago el análisis, yo me baso en la metodología de Sugar y Cari, que no están trabajando con la manera en la que se aplica el régimen político. Ellos con lo que trabajan es con cómo se recoge en el texto constitucional las atribuciones de cada uno de los órganos competentes. Entonces, si tú revisas la manera en la que se registran esas competencias, difiere de las calificaciones que realizan tanto el doctor Domingo García Belaúnde, Paniagua Corazao, Enrique Bernales Ballesteros. Eventualmente a quien más me habría acercado habría sido a Chirino Soto, porque para él estamos ante un régimen mixto y no presidencial. Si tú analizas el comportamiento del régimen, obviamente, el nuestro ha sido un régimen en algunos casos presidencial y en otros casos despótico, porque el estilo ha llevado a que predomine tanto la presencia del presidente de la República
que opaca totalmente el papel que cumple el Parlamento. Entonces, si se trata del análisis del ejercicio, de la operación efectiva del sistema, yo coincido. Pero si estás analizando el texto constitucional para determinar a dónde apunta, cuál es el modelo constitucional que registra nuestra Constitución, yo no puedo afirmar que estamos ante un régimen presidencial. Yo tengo que afirmar, conforme lo señalan Sugar y Cari, que el nuestro es un régimen de presidencialismo parlamentarizado, donde hay simetría de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Y eso significaría, doctor, un bloqueo por parte de los poderes o Claro. fortalece el equilibrio o es un obstáculo para el check and balance, ¿no? Justamente, cuando tienes simetría de poderes entre el Poder Ejecutivo, entre el gobierno y el Congreso, la consecuencia es que llegas a niveles altos de ineficiencia por obstruccionismo, porque cada uno de los dos se está pisando el zapato. Entonces, de lo que se trata es de encontrar maneras en las que el presidente de la República o el Congreso ceda en algunos casos y gane en los otros. Por ejemplo, tú no puedes darle igualdad de capacidades o de competencias al Poder Ejecutivo y al Congreso en el nombramiento y en la conformación del gabinete o en la remoción del gabinete. Esto en materia de competencias no legislativas. En materia de competencias legislativas, si tú le das el mismo poder al Poder Ejecutivo y al Congreso para el proceso de legislación, por ejemplo, tú ves en el sistema presidencial americano, el Poder Ejecutivo formalmente no tiene capacidad para iniciar leyes, porque se coordina con alguien de su propio partido para que presente los proyectos de ley ante el Congreso. A eso es a lo que me refiero. Pero en el sistema peruano, el presidente de la República puede presentar proyectos de ley y además puede hasta hacer cuestión de confianza sobre la aprobación de un proyecto de ley, con lo cual tú tienes igualdad de poderes en el Congreso y en el Ejecutivo, y esto lleva al entrampamiento y a la ineficiencia en el funcionamiento de nuestro régimen. Bien, doctor. Ahora, justamente en esa especificación en cuanto a su posición, porque quería saber si usted todavía mantenía esa posición de hace ya tiempo. Entiendo que en parte también lo he explicado en sus clases y entiendo mantiene esa posición. En un régimen como el nuestro, entonces, el presidente tiene facultades legislativas extraordinarias. Fíjese que hay algo que le quiero comentar que me ha llamado gratamente la atención, si cabe la expresión. Voy a explicarme. El presidente, en una situación de normalidad constitucional, emite decretos de urgencia que tienen que ser solamente en materia económica y financiera, más no tributaria. Sin embargo, cuando se produce, que ha sido una experiencia reciente, la última del 30 de septiembre, la disolución del Congreso por mandato presidencial en el artículo 135 de la Constitución, existe la comisión permanente y el Congreso entra en etapa de interregno parlamentario. Entonces el presidente se despoja de la necesidad de argumentar o de incluir dentro del contenido normativo del decreto de urgencia el supuesto económico-financiero y también se levanta la prohibición tributaria. Pero no existe, digamos, algún tipo de producción que vaya en el sentido de cómo se controlan los decretos de urgencia en el interregno parlamentario cuando el Congreso está disuelto y solamente existe la comisión permanente, porque la Constitución solamente dice elévese al siguiente Congreso y ya está. Y le explico, le digo que me lleva una grata sorpresa porque estaba revisando un poco los informes de la comisión permanente que estuvo elaborando respecto a los decretos de urgencia que había estado emitiendo el presidente, y una de las partes interesantísimas, bueno, una de las partes que me llamó la atención fue que ellos habían dicho, bueno, el Tribunal Constitucional ya ha dicho, se ha pronunciado sobre cuáles son los criterios en los cuales conexidad, necesidad, excepcionalidad, etcétera, sobre los cuales se fundamentan los decretos de urgencia. Pero esos decretos siguen siendo decretos de urgencia. No varía la modalidad legislativa. La Constitución no dice que estamos en un decreto de ley cuando se disuelve el Congreso, sigue siendo decreto de urgencia. Y los criterios se mantienen, se siguen manteniendo los decretos, solamente que ya no
es necesario argumentar sobre materia económica y financiera. Lo único que tiene que hacerse es fundamentar qué situación se tiene que revertir por el daño supuestamente causado, vaya a causar. Los presupuestos siguen intactos del decreto. Sin embargo, existe un gran vacío. Yo imagino que si no se está haciendo un control político de los decretos de urgencia, ahora que ya se instaló el nuevo Congreso, imagino que los decretos de urgencia que se han emitido en el interregno parlamentario por la disolución del Congreso van a quedar en el total abandono. ¿Es así, doctor? Bueno, la referencia que haces es importante, pero creo que habría que matizarla algo, ¿no? En principio, el texto constitucional señala que durante el interregno parlamentario de la Comisión Permanente examina los decretos de urgencia y este examen luego es elevado al Congreso. Como parte del funcionamiento del Congreso durante el interregno, la Constitución niega que la Comisión Permanente pueda ser disuelta. Si no puede ser disuelta la Comisión Permanente, la consecuencia lógica es que debe permanecer para cumplir residualmente con las funciones de control político que son indispensables para mantener, pese a lo que pese, con residualidad o no, el principio de separación y equilibrio de poderes. Pero si el Poder Ejecutivo, desconociendo esta condición residual de nuestro régimen democrático, ningunea a la Comisión Permanente, no responde a los pedidos que se le presentan y la Comisión Permanente a su turno no tiene medio de exigirle al gobierno que durante el interregno parlamentario concurra de grado o fuerza para explicar lo que requiera el Congreso, si es que eso ocurre, el sistema no está funcionando y durante el interregno estamos en condiciones de precariedad democrática supinas, graves. Entonces, ese es el primer problema. Si la Comisión Permanente no cumple con el papel de control que debiera ejercer, aunque limitadamente, porque no se puede interpelar, no se puede censurar, no se puede realizar la estación de preguntas, pero sí se puede invitar, sí se puede invitar. La invitación nunca está sujeta a alguna conminación y el incumplimiento de una invitación tampoco puede dar lugar a una censura, pero sí se documenta, sí se documenta. Entonces, recordemos que durante el interregno las funciones de la Comisión Permanente están limitadas, sí, pero la Constitución también señala qué ocurre luego de la instalación del Congreso. Y en ese caso, la Constitución prevé que el nuevo Congreso puede censurar al gabinete o puede negarle su confianza si es que se la pide. Ahí hay un tema que todavía no se cumple. Mira cuánto tiempo tenemos desde la instalación, precipitada o no, pero instalación del Congreso. Tenemos el problema del COVID-19, que impide que puedan sesionar de manera efectiva. Los propios congresistas, dado que el número de reelectos es tan pequeño y además no hay suficiente experiencia entre quienes han llegado, excepto, digamos que de repente 3 o 4 congresistas, la señora Marta Chávez, el señor Chejade, la señora Carmen Omonte, y casi para de contar. Entonces, con tan pocas personas conocedoras de nuestra historia y de los antecedentes que hemos tenido, probablemente no se sepa bien qué cosa es lo que correspondería hacer para regularizar o para enderezar las cosas una vez que se ha restablecido la normalidad. La normalidad política ya debería haber quedado restablecida. Lo que no ha quedado restablecido es la normalidad sanitaria, como consecuencia de lo cual el Congreso hasta ahora no puede desempeñar sus funciones. Ahora lo que corresponde hacer sería, en primer término, que se presente el gabinete ante el Congreso. Hay que ver cómo es que esto ocurre, porque recordemos, con la disolución del Congreso, el gabinete anterior dimitió
Y el nuevo Congreso asumió funciones, pero nunca recibió la investidura del Congreso. Por más que nos disguste la investidura, puede ser inútil o no, pero se prevé que una vez que tú has sido designado por el presidente de la República, tienes que concurrir al Congreso para pedirle su confianza respecto de la exposición de la política general de gobierno. No lo ha hecho. Y en este caso hay un agravante, porque el rol que debe cumplir el Congreso ya no es solamente la revisión del pedido de confianza sobre la política general de gobierno, sino además sobre todas las acciones desarrolladas durante el interregno parlamentario. En este caso, el presidente del Consejo de Ministros tiene la obligación de concurrir al Congreso para hacer esa exposición. Y eso tiene, si no lo hace, no hay plazo, la Constitución no fija plazo, pero si no lo hace dentro del plazo razonable, el Congreso puede exigirle que se presente para que haga esa exposición. Y a partir de la exposición tendrá que deliberar. Y en esa exposición, a diferencia de lo que se comentaba públicamente, no cabía que el presidente del Consejo de Ministros hiciera cuestión de confianza sobre la aprobación de todo el paquete de decretos de urgencia, por una razón muy sencilla. ¿Cómo puedes hacer cuestión de confianza sobre todos los decretos de urgencia cuando en primer lugar tú tienes que revisar el informe que ha elevado al Congreso la comisión permanente, en primer lugar? En segundo lugar, cuando el Congreso no tiene comisiones y las comisiones son las que tienen que revisar por mandato del propio reglamento los decretos de urgencia, aun cuando no tenga que exigírseles, como bien señalas, que estos se hayan dictado sobre materia económica y financiera. La Constitución sí te señala que los decretos de urgencia, más allá de que no estemos en un periodo ordinario, sino que hayamos estado en un periodo de interregno, la Constitución sí te fija un límite. Los decretos de urgencia tienen que ser dictados por interés nacional. Si no hay un interés nacional adecuadamente razonado, motivado, fundamentado, justificado por el gobierno, el Congreso muy bien podría definir que han habido excesos, podría incluso derogar decretos de urgencia o podría exigir responsabilidades si advierte que ese exceso ha sido inconstitucionalmente motivado. Ahora, ¿se justifica ese agravante que usted menciona, doctor, por la cuarentena, por la situación sanitaria, porque existen congresistas infectados con COVID? ¿Justifica que hasta el momento el gabinete no haya ido a exponer su política general del gobierno al Congreso de la República? ¿O podría hacerlo al menos de alguna manera, ¿no? Virtualmente. Mira, el problema que tenemos ahora lo padecemos no solamente nosotros en el Perú, todo el mundo. Todo el mundo tiene que aprender qué hacer y cómo comunicarse. Ahora, las universidades están desesperaditas enseñándole a sus profesores cómo operar en aulas virtuales, cómo comunicarse como lo estamos haciendo nosotros ahora a través de Zoom, cómo hacer las evaluaciones de los alumnos. En el Congreso la preocupación es cómo van a votar más allá de cómo van a intervenir. En el Congreso fácilmente tienen un programa que me parece que es en Microsoft Teams, podrían utilizar también otro programa tipo, por ejemplo, Blackboard Collaborate o Moodle, una modalidad de esas para poder realizar sus operaciones y hasta para votar. La cuestión es, ¿cuántos congresistas sanos, porque los hay enfermos, cuántos congresistas sanos tienen las competencias necesarias para utilizar hábil y eficientemente las herramientas tecnológicas para poder desempeñarse como congresistas? No es difícil cuando tú todo lo que tienes que hacer en el hemiciclo es poner tu huella digital y votar, apretar un botón y poder empezar a hablar por el micro. Pero para poder hablar ahora, tú necesitas dominar una serie de botones que no sabes bien cómo funcionan y todas las alternativas tecnológicas que te ofrece. Entonces, no es sencillo llevar adelante un proceso de investidura. Si contáramos con mejores competencias en los congresistas en materia tecnológica, probablemente ese bache que tenemos ahora podría haber sido solucionado más fácilmente, pero lamentablemente no es así. Y a eso hay que añadirle otra cuestión más grave aún, que es la modificación del reglamento del Congreso
para permitir que la votación se realice a través de los voceros. Eso es inconstitucional, le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste. El voto en el Congreso es personal. No existe reconocimiento constitucional para el voto por proxy. Es decir, que un vocero puede decir, yo estoy votando por los 12 congresistas de mi grupo a favor, en contra o abstención. Eso, eso no tiene previsión constitucional y puede ser grave porque estás negándole a un congresista la posibilidad de votar por sí mismo de acuerdo a lo que prefiera. Eso no puede ser sustituido por el vocero, lamentablemente. Por más que tecnológicamente pueda ser interesante, muy bien, es interesante, pero la viabilidad tecnológica no elimina el problema constitucional que tiene que ver con la libertad y la individuación del voto en la representación en la Asamblea. Doctor, incluso ahora ya entrando más a actualidad política y al quehacer propio del Parlamento, eh, las primeras dos acciones que tomó el Congreso una vez instalado, recién juramentado, fueron dos cosas. Me gustaría saber si podemos comentar las dos. La primera es que se modificó el reglamento del Congreso para que el Congreso sesionara en 3 legislaturas y no solamente en 2. Y la segunda, que se modificó la ley electoral para que se pueda hacer reformas a discrecionalidad durante 6 meses y que éstas fueran vigentes para el siguiente proceso electoral inmediato. Y no para el 2022, que son las próximas elecciones regionales, municipales, etcétera, y las elecciones generales del 2026. Podríamos decir que existe algún interés político electoral puntual porque esta situación se dio en el marco de una cuarentena, en un toque de queda. En lugar de legislar sobre salud, seguridad, etcétera, los congresistas lo primero que apuntaron fue maximizar su periodo de sesiones y modificar la ley electoral. ¿Qué prioridad había en modificar la ley electoral en una situación tan grave y urgente? Miguel, me vas a perdonar, pero mientras que me hacías la pregunta, estaba sonando el teléfono y entraba la llamada. No te pude captar con claridad las preguntas. ¿Serías tan amable de volvérmelas a hacer, por favor? Claro, claro, doctor. Mire, lo que le comentaba era que las primeras acciones del Parlamento fueron básicamente dos. Ampliar su periodo de legislaturas de 2 a 3, y la segunda fue modificar la ley electoral para hacerle reformas a discrecionalidad durante 6 meses y que estas modificaciones entraran en vigencia a partir del próximo proceso electoral inmediato, que es en el 2021, las elecciones generales. Si no se hubiera hecho esa modificación a la ley electoral, las reformas hubieran, si es que lo hubieran hecho algún tipo de reforma, hubieran entrado en vigencia a partir de las elecciones del 2022 y generales del 2026. Del 2021, ¿no? Sí, claro, digamos, si no hubieran dicho, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Claro. Elecciones, me refiero, si no lo hubieran modificado ese artículo, sí Sí. hubiera sido para el 2022 y 2026, pero como modificaron el artículo de la transitoriedad y aplicación de la ley en el tiempo, entonces ya todo lo que hagan ahora, todas las reformas que hagan ahora, que ellos mismos se han puesto un periodo de 6 meses, plazo perentorio lo han llamado, va a entrar en vigencia todas esas reformas a partir de las próximas elecciones del 2021. Dado que el Congreso, lo primero que se fijó cuando se instaló en su primer día, bien juramentados, nadie tenía COVID en ese momento, al menos detectado, fue ampliar su periodo de debates y fijar su interés en la ley electoral. No legislaron sobre salud, sobre seguridad, sobre temas laborales, a pesar que estábamos en cuarentena ya y en toque de queda y aislamiento social. Su fijación fue electoral. ¿Usted cree que existe algún interés, indicio, lo que fueron los congresistas, particularmente en las elecciones, a pesar de la situación grave que estamos atravesando? Mira, yo no tengo intereses medio encontrados ahí o percepciones encontradas porque lo que percibo es una abismal incompetencia de los actuales congresistas respecto a lo que tienen que hacer durante el año y medio por el que tienen oportunidad de actuar en el Congreso. Entonces, ante la ausencia de una visión clara de lo que pueden hacer, me parece que han quedado a merced
de quien ha asumido el liderazgo de la iniciativa, que en este caso es el presidente de la República. El presidente de la República es el que se ha estado reuniendo con ellos para decirles, miren, lo que tienen que hacer es esto, lo que tienen que hacer es el otro, y lo importante ahora es avanzar con la reforma política, por supuesto, antes de que apareciera el COVID-19. A partir de eso, todo el mundo se ha alineado. Entonces, yo no sé cuánto de lo que haya hecho el Congreso para modificar la ley relativa a la vigencia de las normas de carácter electoral, no sé cuánto se haya debido a que ha sido aquiesciente con el presidente de la República para darle a entender que el Congreso no iba a ser un Congreso obstruccionista. Pero por otro lado, debemos también caer en cuenta que los partidos políticos que han llegado aparentemente no tienen ninguna visión sobre lo que deben o lo que no deben hacer, porque les interesa más aprovechar este año y medio que les toca desde una perspectiva individualista. No hay una visión de país, me parece. Entonces, no sé si tengan idea de lo que significa la modificación de la norma que impide que durante el último año anterior a las elecciones se pueda modificar el régimen electoral. Esa norma se dictó porque precisamente se quería contar con estabilidad. Pero, ¿qué ocurrió? Que el presidente de la República convoca a la comisión del señor Fernando Tuesta, y el señor Fernando Tuesta es el que mayor alarma ha visto que debiera generar que el Congreso dejara de lado la reforma política, que dicho sea de paso, quedó interrumpida con la disolución del Congreso. Entonces, estamos ante una situación donde el sistema nos revela que lo que tenemos es liderazgo por el presidente de la República, pero una total ausencia de liderazgo, en primer lugar, de los partidos políticos, porque el señor Vizcarra no tiene partido político, y los partidos políticos debieran dar muestras de que tienen líderes con visión sobre lo que hay que hacer, sobre lo que es mejor para el país, de manera que se pueda deliberar, discutir, conversar y decidir sobre de todas las opciones cuál debe ser la mejor. No tenemos líderes en los partidos con visión y tampoco tenemos líderes que sepan presentarle a la ciudadanía un menú de congresistas mejor preparados para el desempeño de sus funciones. Han llegado totalmente improvisados, muy buena gente, muy buena voluntad, todo lo que se quiera, pero eso es insuficiente para gestionar el Estado, para gestionar los procesos parlamentarios. Con gente incompetente no hay organización que funcione correctamente. Ese es el problema. Entonces, las modificaciones que se han hecho, tanto en el plazo de las legislaturas, como la primera modificación sobre la vigencia de las normas electorales, a mí me parece que todo lo que ha revelado es que el presidente de la República tuvo un éxito relativamente claro y reconocible, porque hicieron lo que él les pidió que se hiciera, que era priorizar la reforma política, uno de cuyos elementos, por lo menos, era darse el chance de afectar las normas electorales que impedía que se afectaran con esta ley sobre el plazo de un año. ¿Me puede escuchar ahí? No, Ya, ahora sí. ahora sí, ya. Y sobre el tema de las 3 legislaturas que de manera extraordinaria se modificó por parte del Congreso, ¿cuál es su percepción sobre ello? Mira, las legislaturas tienen una lógica que es constitucional. El fundamento de las legislaturas, a diferencia de lo que ocurría con la Constitución del año 1979, que te definía cuáles eran las legislaturas, era para generar los espacios de receso. Tú no puedes negarlo, no puedes estar trabajando todo el tiempo porque impides que el Poder Ejecutivo funcione. Más allá de eso, para mí más importante que el tema de la duración de las legislaturas, que eso se modifica mediante una disposición transitoria en el reglamento, es el tema de la vigencia de las mesas directivas. En qué van a quedar las mesas directivas del Congreso y las de las comisiones, que ni siquiera han llegado a definirse todavía, están en pleno proceso. Me parece que hoy día o mañana debieran empezar
con la Comisión de Vivienda, de Constitución, me parece. Entonces, me parece que el tema de las legislaturas puede ayudar algo, ¿no? Puede ayudar para que ellos se organicen, pero se preparó con el fin de que el Congreso fuera más activo, más dinámico, acelere más el proceso, que empuje más el acelerador, pero ahora con el COVID-19 todo se ha trancado. Entonces, no veo la utilidad que pueda representar, por lo menos por ahora, la cuestión de las 3 legislaturas. Y es más, ¿para qué quieres tú trabajar tanto cuando los que van a trabajar no tienen las competencias indispensables para hacer las cosas bien? Doctor, pero Para en que... todo caso, en todo caso, siempre vamos a llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para que la insuficiencia de las competencias de los parlamentarios sea descartada? ¿Qué requerimos? Bueno, lo mencionaré nuevamente. El principal problema es definir cuál es el perfil de competencias que debe tener quien aparece como candidato para un puesto representativo. No tenemos perfiles de competencias, competencias cognitivas, habilidades, destrezas, eso tiene que ser definido, pero no en una ley, sino en cada uno de los partidos, porque cada partido te puede definir el estilo con el que quieren llegar, pero a partir de un conjunto de competencias predeterminado y que luego de afirmar cuáles son los perfiles de competencias, luego evalúe, filtre a los militantes de los partidos de acuerdo a la capacitación que reciban y que te garantice que los perfiles que el partido le ofrece a la ciudadanía en un proceso electoral va a ser llevado correctamente a la práctica con quienes te proponen como candidatos porque tienen la certificación y la acreditación de que esas competencias del papel son cumplidas con las experiencias, destrezas y habilidades de quienes te proponen como candidatos. Eso no puede estar en la Constitución, eso no puede estar en la ley, eso depende de una cuestión de organización y de funcionamiento, de la dirección y de la visión estratégica que tengan los partidos políticos para hacer y para significar el cambio, de manera que no se siga repitiendo la triste e infame historia de que nos proponen a gente improvisada, cuyo único mérito es el de haber aportado una campaña o el de haber tenido algún nivel interesante de popularidad porque han sido comunicadores sociales o porque han sido deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, fíjese que yo, ese va a ser un problema bastante complicado, el hecho de que los partidos políticos se fijen necesariamente en el perfil competencial de Se sus congeló la candidatos. imagen. Ahora, ahora Se sí, congeló. Y ahora sí. ya. Fíjese que siempre va a ser un problema que los partidos políticos se fijen únicamente en el perfil competencial de sus candidatos porque lamentablemente sus comisiones políticas, incluso con sus problemas, con sus estructuras, contradicciones internas, que no son del todo, no han hecho una real apertura a su democracia interna, etcétera, se fijan solamente pues en atraer la mayor cantidad de votos en una campaña electoral, entonces llaman al voleibolista, al futbolista, al cómico, etcétera, o dan prioridad a aquellas personas pues que tienen capacidad económica para solventar una campaña exitosa, ¿no? Más allá de dónde provengan esos fondos. Entonces, la pregunta es, ¿van a sobrevivir los partidos políticos como verdaderos canalizadores de la voluntad popular? ¿O es que existe una posibilidad de su extinción? Mm. Bueno, esa es una pregunta por los 500.000 reales, ¿no? Porque es como avisorar el futuro. Eh, Mira, hasta ahora nosotros tenemos experiencias de partidos políticos que no dan la talla y los movimientos políticos tampoco pueden subsanarlo. Hay intentos más o menos serios en algunos casos, pero de lo que adolecemos es de los efectos que tiene el desarrollo de la antipolítica dentro de nuestra sociedad. Las personas se interesan poco o nada en la vida política, no lo toman con seriedad,
no existen ideologías, no existen planteamientos claros sobre el destino del mundo en el cual encajen los países. No sabemos si es que los países seguirán siendo soberanos en un mundo globalizado como el que tenemos actualmente. Entonces, hay demasiadas variables que no nos permiten afirmar con claridad ni con certeza qué cosa es lo que va a ocurrir, porque nuestro sistema político está severamente afectado por la sociedad de consumo, por la antipolítica, por el desinterés, por la indiferencia y obviamente dentro de ese proceso, porque la propia juventud no se preocupa por problemas de organización estatal. Lo que les interesa es fundamentalmente cómo ganar más dinero, cómo posicionarse mejor, cómo desarrollarse académicamente, con quién me voy a casar, qué ropa voy a comprar, pero el problema de hacia dónde vamos, qué tipo de Estado queremos, qué tipo de vida política necesitamos, ese tipo de preguntas fundamentales no nos las estamos haciendo. Eso ha quedado de lado, no nos interesa, no se conversa de eso, se conversa de la coyuntura, del chisme y del rumor. Y eso es lo que está desplazando las grandes preguntas centrales como hacia dónde vamos, quiénes somos, quiénes queremos ser, cuál es nuestra constitución y qué constitución queremos tener. Esas preguntas no existen. Y mientras que esas preguntas no existan, no tenemos visión de qué es lo que va a ocurrir ni quiénes deben ser los mejores intermediarios entre la sociedad y el Estado. Dos preguntas finales. La primera es, más allá del contenido ideológico, de la posición política de estos políticos, cuando veo debates en el Parlamento, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados español, a mí me llama muchísimo la atención y con grata admiración veo cómo estos jóvenes políticos de Podemos, o incluso del otro partido Ciudadanos, Albert Rivera, o incluso el propio Santiago Abascal del nuevo partido Vox en España, tienen el conocimiento de la estructura del Estado, posición política clara, una nítida transmisión de las ideas, propuestas incluso a pesar de la crítica con el opositor, con el gobierno, con la bancada con la que están discrepando. Y son jóvenes, es decir, este es un tema fundamentalmente cultural, yo lo sé, es un tema fundamentalmente educativo, yo lo sé, pero digamos, al final al final el ciudadano elige, estamos lejos de una representación, al menos un nivel de debate así, pero si nosotros emprendemos una campaña fuerte y agresiva de que más o menos un perfil similar de conocimiento de la estructura, etcétera, es necesario para el fortalecimiento de nuestro Congreso, para la mejor producción de leyes, para el enriquecimiento del debate, para la calidad de la agenda política nacional, elegir bien, conocer el perfil del candidato, o lamentablemente el tema de la representación implica, siendo una ficción, la imposibilidad de que se cumpla la cercanía del elector, aunque sea por internet, tratar de conocer a su candidato. Bueno, ahí estás abordando varias cosas y creo que hay un supuesto dentro de tu pregunta que parece tener que ver con la relación que debe existir entre el elector y el candidato. Tu supuesto tiene que ver con el hecho de que la representación tenga carácter personal y yo niego que eso sea posible. Yo creo que somos irrepresentables, como alguna vez me lo debes haber escuchado decir, y que nos basamos en una ficción, la ficción de que si tú cumples con las reglas electorales, vas a poder alcanzar nominalmente, formalmente, algún nivel de representación mediante el cual tú afirmes que lógicamente se ha producido una confianza, pero una confianza de carácter convencional. Eh, También me has escuchado decir alguna vez, me imagino, que la superación entre la irrepresentabilidad y la representación ficticia se da por los niveles de desempeño que tienen efectivamente quienes nos representan. Entonces, el desempeño es la diferencia, no es la capacidad que tiene el elector de conocer correctamente quién es la persona por la que va a votar, porque en principio en el Perú el voto no es por la persona, es por el partido.
Y dentro del partido tú puedes hacer alguna modificación con el voto preferencial, con el doble voto preferencial, pero en realidad el responsable es el partido. Y mientras sigamos afirmando que el voto preferencial es mejor que el voto por el partido, porque de esa manera el elector conoce a su candidato, estamos avanzando sobre la base de una gran falsedad, porque nunca va a existir esa relación personal. El que tú conozcas la hoja de vida de una persona no te asegura ni te garantiza absolutamente nada. Lo que tú tendrías que saber es cuáles son los postulados del partido por el que tú vas a votar y cuál es el equipo que se compromete con la comunidad a cumplir ese programa de manera eficiente. Y eso no se da. Al contrario, se sesga la impresión que tiene la ciudadanía porque se le dice, bueno, pero fíjate en la hoja de vida que la OMPE está difundiendo cuáles son las características de cada quien, cuánto gana cada quien, qué experiencia ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no nos dice absolutamente nada. La insuficiente información que debemos tener sobre quién es quién no te permite tampoco que tú tengas confianza en nadie. Entonces, la única manera, la única manera de superar ese inconveniente es responsabilizando a quien tiene que responsabilizarse, que son los partidos políticos. Entonces, nuevamente lo mismo. ¿Cómo conseguimos que lo que tú adviertes que ocurre en España, con las capacidades que demuestran jóvenes que llegan al Congreso de los Diputados y tienen una capacidad de articulación de mensajes, de enunciar sus propuestas sólida y culta? ¿Cómo rompes esa brecha entre España y el Perú? ¿Cómo consigues que haya más gente interesada en los partidos políticos para que no sigamos teniendo este remedo de marionetas representativas que hacen muy poco por el Perú cuando llegan al Congreso? Ese es el problema. Cómo los partidos se reingenierizan de forma tal que no solamente interesen a los jóvenes de 20 y tantos años, 30 y tantos años, para renovarse. No nos renovamos. Ese es el otro problema. Va a quedar pendiente entonces, doctor, una reflexión más profunda, ¿no? Y lamentamos que siempre tengamos que recurrir a este tipo de conclusiones porque es un problema finalmente de no solamente cultural, ¿no? Educativo, por sector, por interés, o por desinterés de la política de sus... Por indiferencia, por la apatía de nuestras generaciones de jóvenes. Y esto no es una cosa que se deba decir que, bueno, en general podría decirse que en el mundo están así, pero si en el mundo están así, ¿por qué ocurre lo que tú estás constatando que ocurre, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué? ¿Por qué en España tú puedes advertir eso y por qué no lo adviertes acá? Esa es la pregunta. Entonces, no es un fenómeno colectivo, no es un fenómeno mundial. No es que la generación X o la de los millennials sea la generación responsable por su apatía, por su indiferencia, por su anonimato de la experiencia pública, por su ausencia de voluntad, por su abulia, por su indolencia con problemas políticos, porque todo lo que están pensando es en cómo satisfacerse onanistamente a sí mismos. Lamentablemente así es, doctor, quedará pendiente para una siguiente reflexión en más detalle el tema de los partidos políticos, su reforma, su tema y todo lo demás. Yo le agradezco sobremanera que nos haya podido acompañar en esta oportunidad. Ha sido una charla muy productiva y extensa. Le agradezco, doctor. Espero que esta cuarentena sea muy favorable para usted. Y finalmente, si tiene algún mensaje final, alguna acotación en particular que usted quiera transmitirle a la comunidad académica, ¿no? Que está interesada en el derecho constitucional y sobre todo en este tipo de temas que hemos abordado el día de hoy. Bueno, en realidad la comunidad académica, para mí es el principal problema, es que cómo vamos a cumplir los profesores con nuestro papel para hacer llegar el conocimiento o nuestras impresiones, nuestras experiencias a quienes quieren aprender en las aulas universitarias. Ahora, el gran problema que tenemos es si es que las universidades pueden cumplir con el papel de asistir
a los profesores que no tienen experiencia en el manejo de las herramientas para que no hayan brechas, para que no hayan baches, para que no hayan deficiencias en la capacidad de los alumnos de acceder a la información y sobre todo con la posibilidad de evaluarlos correctamente, porque no es cuestión de que ahora vamos a dictar las clases virtuales y con eso vamos a estar igual que antes. Mentira. Si no tienes, si no tienes gente capacitada para cumplir esa función, vamos a tener en las universidades lo mismo que tenemos en los partidos políticos, gente incompetente por los dos lados que no puede entregar el conocimiento, hacer llegar el conocimiento a quienes tienen avidez para aprender. Doctor, muchísimas gracias. Me despido de usted, agradeciéndole también a la sintonía y a las personas que nos van a escuchar en la próxima media hora, 40 minutos aproximadamente. No se vaya todavía, solamente vamos a salir de la grabación. Muchísimas Ok, gracias, doctor. Hasta luego. muchas gracias a ti, Miguel, muchas gracias.